pesar de que también todos critican que el modelo de combate a la criminalidad es un modelo fallido. Vamos a tratar de entender el debate sobre la inseguridad en este año en el que se han roto todos los récords, uno de los años más violentos, quizá desde la revolución del siglo pasado. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñame, vamos rápido a ver unos datos de contexto para arrancar aquí en nuestro foro con nuestro debate de hoy. El próximo presidente de México tendrá que enfrentar una especie de hidra de 1000 cabezas en que se ha convertido la inseguridad y la violencia en el país, debido a factores que van desde la impunidad institucional hasta el desempleo o la desigualdad, incluso la demanda de opiáceos en Estados Unidos o en varios estados la legalización de la marihuana. Guerrero es un ejemplo de la magnitud de la grave crisis de seguridad que afecta al país al situarse en el tercer sitio mundial de mayor mortalidad en homicidios, pero no es el único. La problemática se extiende a otras entidades. El primer trimestre de 2018, las cifras sobre homicidios dolosos indican que la violencia experimenta una espiral ascendente. El tema es central en la campaña electoral y en el primer debate presidencial, los candidatos ocuparon la mayor parte de sus propuestas a ofrecer soluciones contra la inseguridad. Estas son contrastantes, aunque todos avalan la presencia del ejército en el combate al narcotráfico. Pero mientras Andrés Manuel López Obrador habla de amnistía para delitos hoy perseguidos y castigados, otros como Mido Zavala se pronuncian por dar poder y certeza a las Fuerzas Armadas. La candidata independiente Margarita Zavala reclamó fortalecer la policía para que se le tenga más confianza, además de mejor tecnología para capacidades de inteligencia, hacer lo que tenga que hacer para que no haya impunidad, prioridad el combate al feminicidio y trata de personas, así como eliminar la violencia a través de los valores. López Obrador, por su parte, sostuvo su propuesta sobre amnistía, pero dijo que se hará a partir de un plan creado por expertos. Dijo que van a convocar a expertos para elaborar un plan y definir conjuntamente qué van a hacer y en ese marco definir cómo se va a llevar a cabo una amnistía. Dijo que está invitando hasta el Papa Francisco. El exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez el Bronco, propuso que para combatir la violencia se debe contemplar las nuevas tecnologías, capacitar a las policías y crear una nueva institución parecida al FBI. El expresidente del PAN, Ricardo Anaya, prometió una estrategia que se recargue en la prevención, así como construir una nueva estrategia que combata la inseguridad basada en dos grandes ejes. Prevención, atender causas más profundas como el deporte, cultura y, como dijo Tony Blair, educación, educación y educación. Por otro lado, enfrentar el problema con una nueva estrategia, desmantelar los grupos criminales, duplicar la Policía Federal, certificar a todas las policías del país y seguir apoyándose en el Ejército y la Marina. El exsecretario de Hacienda, José Antonio Meade, hizo una promesa a corto plazo para crear un código penal único y reforzar la capacidad de acción del Estado en temas de seguridad. Propuso que a 100 días de su gobierno, primero generaría un código penal único para que los delitos que te duelen como el robo, extorsión, feminicidio y homicidios se castiguen igual. Segundo, una agenda de investigación especializada. Tercero, cuadruplicar la capacidad de investigación del Estado. La seguridad y la violencia, desde luego, son dos problemas con el que ninguno de los candidatos preferiría lidiar, pero los altos índices, la espiral que estamos viviendo de violencia en el país hace que sea inevitable y se ha colocado en el centro del debate de las campañas. Vamos a tratar de entender las distintas propuestas que están sobre la mesa, que han venido delineando los distintos candidatos, ocuparon un lugar central en el pasado debate y después han generado una polémica que no ha hecho más que aumentar. Muchas gracias por estar con nosotros y sobre todo muchas gracias al senador del PRD, Luis... del PT Morena. Del PT Morena, perdón, Luis Humberto Fernández. Me sacaron de balance con las pláticas antes de empezar. Previas. Ángel Ávila. ¿Cómo estás, secretario Pepe? General del PRD. Un gusto, Pepe, gracias. Saludos aquí a mi amigo Luis Humberto. Luis Humberto, un gusto. Gracias, Un gusto, gracias a los dos por venir. Gracias. Y vamos a entrarle a este tema. La verdad es que déjenme plantearlo de esta manera. Hay propuestas contrastantes. Digamos que si tuviéramos que poner sobre la mesa dos que especialmente pues son distinguibles, son la propuesta de amnistía que pone sobre la mesa el López Obrador y la otra que
cito el caso de Anaya, pero no solamente de Anaya, sino ha habido otros partidos que están por esa línea, fortalecer los cuerpos policíacos. Anaya habla de incluso, por ejemplo, duplicar los elementos de la PFP y aumentar las capacidades de la policía como elemento central en la lucha contra la criminalidad. Todos, sin embargo, están a favor de mantener al ejército en la calle. Ninguno hasta ahora ha oído que tenga una postura distinta, a pesar de que al mismo tiempo todos dicen pues, que el modelo es fallido. Ayúdanos a entender. No, es muy sencillo de entender. Mira, primero que nada es desde dónde vas a enfocar el problema de la inseguridad. Ya vimos una estrategia que ya falló, que es tratar de resolver a balazos el tema, que es la estrategia punitiva, que es la de Calderón y la de Peña. ¿Esto en qué se ha traducido? Únicamente en que hoy tengamos la mayor cantidad de muertos que ha tenido la historia de este país. Récord, además. Ya rompió el récord, sí es, el que tenía el gobierno de Calderón. Ya rompió el récord que tenía el gobierno de Calderón, y no solo eso, ya a nivel mundial, hoy tenemos que la capital mundial de la inseguridad es Guerrero. Noticia de hoy. Noticia de hoy, pero también que tenemos indicadores de violencia mayores que a zonas de grandes conflictos como Siria o otras partes en los que hay conflicto armado. Entonces ya vimos que ese modelo no está funcionando. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Un enfoque más integral que parta de 3 premisas. La primera es que reconocer que es un problema que tiene muchos elementos y es multifactorial, y que si no atacamos las condiciones sociales, y si no atacamos las condiciones de debilidad del Estado mexicano, y si no atacamos la corrupción, va a ser muy difícil abordarlo. Entonces, si queremos entrarle a resolverlo, a balazos no se va a resolver. Entonces, a partir de eso, hay que hacer un pensamiento creativo, en el cual se habla de lo de la amnistía. Y como todo lo que ha pasado en esta elección, que se ha vuelto un tema como muy curioso, en el cual todo el mundo va atrás de Andrés Manuel aventándole piedras a ver si los voltea a ver. Entonces, este es el tema. Finalmente, la propuesta de la amnistía es un tema que ha dado mucho de qué hablar, pero es algo muy sencillo. Es reconozcamos que no todas las personas que están en la cárcel por delitos de narcotráfico son narcotraficantes. También hay muchas personas que son en cierta forma víctimas. Los campesinos, estudiantes que no tuvieron la oportunidad y se tuvieron que ir a las filas del narcotráfico. A partir de eso, y lo señaló Andrés Manuel con mucha puntualidad, partiendo de la opinión de las víctimas, se puede iniciar un proceso, que esto es lo más importante. Se habla de la amnistía, pero ¿por qué no hablamos de iniciar un proceso de reconciliación y de pacificación nacional? Que ese es el tema de fondo. Entonces, capitulando, a partir de fortalecer el Estado mexicano, a partir de una estrategia con varios niveles, que es atacar a la corrupción, fortalecer la acción del Estado mexicano a través de sus agentes y atacar las causas sociales, podemos avanzar en una solución. De otra manera, pues la verdad es que es un reduccionismo absurdo, que es limitar el problema a tener más policías. Mira. A ver, déjame quedarme en ese punto, porque justo, Ángel, una de las propuestas centrales de Anaya, lo dijo en el debate, es aumentar las capacidades de la policía y incrementar el número de efectivos, lo cual apuntaría más bien a profundizar la estrategia actual, ¿o no? No, fíjate que es un gusto escuchar a Luis Humberto que nos diga qué es lo que piensa López Obrador de la amnistía, porque cuando se lo preguntó Ricardo Anaya en el debate, López Obrador no supo contestar a qué se decía con la amnistía, qué es lo que él entendía. Está claro que la amnistía tiene que ver con temas políticos. La última amnistía política en este país fue hacia el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Claro, estás hablando de un proyecto político que buscaba cambiar el régimen del país a través de las armas. Es decir, la amnistía no puede ser utilizada como moneda de cambio para la delincuencia organizada. Tú mismo lo decía bien Luis Humberto, hemos roto el récord sobre el tema de la violencia. ¿Qué le vamos a decir a esas madres que sufrieron feminicidios? ¿Qué le vamos a decir a todas esas víctimas que hay en el país? Que ahora hay una amnistía para buscar un proceso de paz y de reconciliación. Yo creo que la paz y la reconciliación solo se logran cuando se aplica la justicia a las víctimas y el Estado de Derecho. El tema de la propuesta de Ricardo Anaya implica sobre todo combatir el tema de la corrupción.
sin romper el pacto de impunidad. Que la Procuraduría General de la República haga su trabajo y su investigación y no esté haciendo campañas sucias para golpear a uno de los principales opositores, que es Ricardo Anaya. Hoy el PRI se ha negado, por ejemplo, a votar la reforma en el Senado de la nueva Fiscalía General de la República, donde tenga su Ministerio Público autónomo. Cuando Ricardo Anaya comenta que debe haber un proceso de depuración de las policías, es porque necesitamos capacitarlas y necesitamos que haya más efectivos. No como la propuesta central. Está establecido por distintos estudios, incluido el de la Universidad de las Américas, donde dice que México es el país que tiene menos policías per cápita de lo que se requiere. El acento estaría más, el acento de la propuesta de Anaya está mucho más en la parte de la justicia que en la parte de la seguridad. Y combatir exactamente el tema de las causas. Es decir, estamos viendo el efecto de la violencia, pero las causas tienen que ver con marginación, con falta de empleo, con corrupción, no hay Estado de Derecho en muchas partes del país. Hoy la criminalidad gobierna estados como Guerrero o como otras entidades en donde ellos ponen la vida pública y ellos deciden el precio de la carne, de las tortillas. El crimen organizado le está ganando espacio al Estado. Entonces nosotros lo que decimos es se debe combatir en el ámbito multifactorial el tema de las causas de la pobreza, de la marginación, del empleo a los jóvenes, educación, pero también el tema de capacitación de las policías. Déjenme bajarlo a dos preguntas, tratando de, digamos, siempre simplificar, es arbitrario, pero poniendo, digamos, en dos preguntas. Una, reconciliación, y la otra es combate a la impunidad. ¿Qué va primero? No, primero van de la mano, porque de lo que estamos hablando es de un Estado que en los últimos años, en lo que va del siglo XX mexicano, se ha ido veniendo a menos. Ha restado credibilidad, ha restado potencia, y entonces eso ha permitido un Estado débil que se vayan dando este tipo de cosas. Y una propuesta histórica de la izquierda es analizarlo desde los problemas sociales, algo en lo que hicimos campaña durante muchos años, Ángel y yo, cuando la izquierda no estaba del lado de la derecha. Íbamos a las mismas. Yo creo que lo hice por el PES, porque por la ultraderecha del PES. Así es. Pero la propuesta histórica es abordarlo desde el enfoque social. Ajá. Entonces, ¿qué tiene que ir primero? Si reconciliación o justicia son causas que van de la mano, que tiene que ir en una agenda en la cual no nos podemos equivocar. No se trata de simplificar, pero el tema de fondo es proponer una ruta que no sea exclusivamente el camino de los balazos. Porque mira, aquí hay un tema muy, muy importante. O sea, sí balazos, pero además una ruta complementaria. Los balazos solo son una parte de una ruta para fortalecer al Estado para que se dé la seguridad. Mira, los cañones de Luis XIV, todos tenían una inscripción. Este es el último argumento del rey. O sea, el problema es que en esta lógica que es como reduccionista de incrementar a las policías, lo cual acaba siendo verdaderamente absurdo, porque si tú haces una gráfica de cómo se ha incrementado el presupuesto en policías, cómo se ha incrementado violencia, entonces o van de la mano, los dos se han disparado. No hay un solo elemento objetivo que te permita suponer que esta cosa de dar más dinero a las policías y al ejército y todo signifique apaciguar. Las propuestas de seguridad de los candidatos a la presidencia, estamos hablando con el senador de PT Morena, Luis Humberto Fernández, ahora sí, estamos a mano, y Ángel, me quedé contigo. Sí. Ángel Ávila, secretario general del PRD. Lo que pone sobre la mesa Luis Humberto es, están tratando de construir una salida política, además pues, del recurso natural de fuerza que tiene el Estado para aplicar las leyes. Sí, en ese sentido, digamos, el señalamiento es las otras propuestas no están incorporando la parte política. A ver, claro que sí. Mira, el tema de la salida política implica, como lo hemos dicho, que el Estado mexicano está ausente en varias partes del país. Que ahí no se aplica la ley. Es la ley de los delincuentes o la ley del más fuerte. El tema de la PGR que yo te pongo, es decir, que tengas un fiscal autónomo que no dependa del Poder Ejecutivo, pasa por esta solución política. Es decir, que la PGR no dependa del arbitrio o de la decisión de un personaje político. Que sea autónoma, que sea a diferencia autónoma, de hoy como en otros países. Que depende del Ejecutivo. Totalmente. Ajá. Y las procuradurías locales dependen del Ejecutivo estatal, ¿no?
por ejemplo. Es un tema político. El tema, yo creo que a lo que se refiere López Obrador, no digo Luis Humberto es muy inteligente, pero el tema de la amnistía, yo creo que López Obrador quería decir el tema del indulto. ¿No? Es decir, indulto es perdonar, ¿no? Algún ilícito, algún tema que se ha cometido, como él dice, y el tema de la amnistía es otra cosa, ya puse el ejemplo político. Sí. Yo creo que en este país hay que reconocer las dos cosas. Hace falta combatir el tema de la corrupción, donde hay funcionarios públicos metidos en el tema de la seguridad. Por eso estamos así. Es decir, ¿a poco tú crees que los guachicoleros que han crecido tanto, claro que hay corrupción adentro de Pemex, donde les avisan en dónde va a pasar el diésel, el aceite, etcétera? Es decir, ¿qué decimos nosotros por el frente? Que debe haber una nueva ley que implique la muerte civil pública a aquellos funcionarios corruptos que se les haya vinculado a proceso y que se les haya, digamos, comprobado que cometieron actos de corrupción. Pero fíjate, en eso coinciden los dos. Una nueva ley para la muerte civil de políticos corruptos, y ustedes, si es indulto o es perdón o es amnistía, también tenían que generar una ley. A ver, es que el indulto es una facultad del presidente. Nosotros estamos claros de que no sería un acto unilateral del presidente. Entonces tendría que generar una ley. Sí, por eso se ha dicho que es una ley de amnistía para los sujetos que estén en el supuesto de ser víctimas o de que puedan tener un reencauzamiento social. Todo lo demás de que si los feminicidios, eso es pirotecnia. Creo que si eso lo hubiera dicho Andrés Manuel en el debate, hubiera estado muy claro. Pero cuando le preguntan, ¿qué entiendes por amnistía? Es más, Tatiana Cloutier dice una cosa, Luis Humberto dice otra cosa. Yo creo que cada uno de los voceros de López Obrador no entiende lo que quiere decir amnistía. No, sí lo entendemos con prístina claridad. De verdad. Pero mira, a ver, aquí hay dos temas que son importantes. Uno, la amnistía es una gran propuesta por dos cosas. Uno, porque los ha hecho a todos debatir sobre lo que estamos proponiendo. Tú has tenido en todas tu experiencia y todo, alguien que esté debatiendo sobre otra propuesta. La de nosotros estamos platicando. Sí. Muy claramente. Lateralmente. Sí. No. Sí, como aderezo. Imagínate un candidato presidencial que diga, vamos a perdonar. Espérame, no estamos. No legisles. Pero fíjate, no legisles. ¿Dónde lo dice Andrés? Lo dice en Coalchutenango. No lo dice en cualquier otro evento. Lo dice en un estado que está rebasado por la violencia. Un estado como Guerrero, que tú y yo conocemos, Luis Humberto, que está por ahí empezamos. Por Guerrero. Y va y dice López Obrador, aquí les vamos a dar una amnistía, El mensaje para quién va para la ciudadanía, va para los grupos del crimen organizado en Guerrero, decirles, mira, Morena nos propone una amnistía, dejemos hacer campaña a los candidatos de Morena en Guerrero, es decir, no sabemos qué quiso decir Andrés. No sabemos la propuesta que quiso decir el arte de la novela. Pero tampoco sabemos qué quiso decir Andrés. Eso a finales de 2017. Sí, gravísimo. 2017, y a partir de eso se generó un debate. Y no sé hasta dónde el propio partido y el propio candidato han tenido que ir precisando y no lo tenían claro en un principio, pregunto. No, yo creo que ha sido muy claro. El tema de partida es, esta fórmula no está funcionando. Esto de hacerlo a balazos y con rambos y todo ha sido terrible. Entonces tenemos que hacer un pensamiento creativo para cómo abordarlo. Entonces, una de estas fórmulas es precisamente cómo desescalas el conflicto. Ajá. Tú has estudiado muchísimo estos temas y la primera fórmula de desescalar el conflicto es acotarlo a una población más pequeña, que sean los verdaderos delincuentes y lo que sí puedes trabajar como Estado. Ese es el tema. Y a partir de eso, de que sí lo queremos resolver y no en obviedades y lugares comunes que no están funcionando, a partir de un pensamiento de focalizarnos en resolver el problema, hay que explorar todas las posibilidades. O sea, lo que estarías diciendo es aíslas, digamos, a los jefes de los cárteles, a los capos, y al resto, campesinos que cultivan amapola, narcomenudistas. Prácticamente los que están metidos en el mercado. Anaya lo dijo claramente, no solo hay que descabezar al crimen organizado, hay que desmantelar todas esas ramificaciones que tiene. Yo no he escuchado al candidato de Morena decir que les va a pegar a los delincuentes en sus estados financieros. Ahí es donde el gobierno tiene que meterse, la unidad de inteligencia financiera, a las empresas que le están lavando el dinero al crimen organizado y decomisar esas grandes ganancias que tiene el crimen organizado. Yo no he escuchado una propuesta en ese sentido. Yo no he escuchado una propuesta, pero nosotros sí la tenemos. Por ejemplo, nosotros sí la tenemos. Por ejemplo, nosotros estamos convencidos de que el ejército mexicano
mexicano debe de regresar de manera paulatina a sus cuarteles a cumplir una función constitucional y no andar persiguiendo delincuentes, porque efectivamente la escala de violación a los derechos humanos es muy alta cuando el ejército mexicano se mete a combatir eso, porque además ni siquiera es su función constitucional. Por eso nosotros decimos, necesitamos crear policías civiles que se atengan o que estén combatiendo el crimen organizado. En ningún país del mundo el ejército combate a los cárteles de la droga. El ejército está para resguardar las fronteras. Entonces, cuando decimos el tema de las policías, es por eso, es mayor capacitación a los policías, que ganen más los policías, que las policías municipales tengan la capacidad y la capacitación para enfrentar al crimen organizado. Es decir, no estamos pidiendo mucho más armas ni una estrategia belicista, sino darle las capacidades necesarias a la fuerza civil para que enfrente al crimen organizado. Ahora, hay una cosa, hablando de las propuestas de seguridad de los candidatos a la presidencia, estamos hablando con Ángel Ávila, secretario general del PRD, y me quedé contigo, Luis Humberto Fernández, Morena PT. Decíamos, en el caso de la propuesta de ustedes, una propuesta política para no descansar solamente en el recurso punitivo de la fuerza, el combate del ejército, las policías contra el narcotráfico, pero no incorporan la droga, la legalización de algunos tipos de droga, por ejemplo la marihuana, cuando eso también les ayudaría a pegar justamente en el grupo de la población que quieren proteger o que quieren sacar, digamos, de la persecución. Así, mira, hay que hacer una presión. Se habla mucho del tema de la amnistía porque es un tema que ha llamado mucho la atención, pero dista mucho y no es el eje de la propuesta. El eje de la propuesta es combatir a la corrupción para que las policías y las fiscalías funcionen. Si no se hace eso, en eso previo, coincides con el frente. Absolutamente, es una propuesta histórica de la izquierda. Eso pues, creo que debemos de coincidir. Sí. La otra parte es que esto no se da por generación espontánea. Tú sabes que el crecimiento económico de México ha sido del 2% en promedio, la población crece más, entonces tenemos cada año algo así más o menos como un déficit de 600,000, 800,000 empleos. Entonces, cuando no se dan estos empleos, algo buscan que hacer los jóvenes para encontrar un ingreso y desafortunadamente muchos de ellos han ido hacia la economía de lo ilegal. No solo ¿Pero estarías de acuerdo que ayudaría o no estás de acuerdo que ayudaría la legalización de marihuana dentro de las distintas medidas que estás proponiendo? Yo en lo personal estoy de acuerdo, pero la lógica es, como es una decisión tan grande, que se dé una consulta nacional y después de un debate intenso, pues se llegue a esta determinación, pero platicando con todos los sectores. Estas decisiones de esta naturaleza no se pueden tomar de manera unilateral, tendría que procesarse para que la sociedad lo acepte. ¿Y no será lo mismo con el caso de la amnistía? También se tiene que, por eso estamos planteando que no sea un indulto, que es una facultad del presidente. Por eso es importante que eventualmente sea una amnistía. ¿Por qué? Uno, porque sea general para un perfil específico de personas que puedan beneficiarse de manera muy transparente, no un indulto selectivo. Pues, ojalá Luis Humberto hubiera estado ese día en el debate con Andrés Manuel para que lo dijera tan claramente como lo estás diciendo, mi querido Luis Humberto, porque nadie entendemos y todo el mundo sabemos lo que quiso decir Andrés Manuel, que es perdonar delincuentes y a los cárteles. Nunca quiso decir eso. En el tema de la marihuana, el PRD siempre ha puesto en la mesa el tema de que se legalice la marihuana. Es decir, claro. Yo creo que sí podemos quitar. Yo creo que sí podemos quitar. Te lo comento rápido, No, lo que nosotros cuando construimos este gobierno de coalición se construyó, nadie va a renunciar a sus agendas, ningún partido político. Lo que pasa en el Congreso de mayoría tiene que lograr un consenso. Gracias a la insistencia del PRD, hoy la marihuana medicinal es legal y ayuda a muchas miles de personas que tenían padecimientos médicos. El tema de la marihuana lúdica en Estados Unidos, ya casi hay 25 estados en la Unión Americana donde ya se permite, está despenalizado, claro. Uruguay ya lo hizo. Es decir, México, le guste o no, se va a ir trasladando al tema de la marihuana lúdica poco a poco, como lo estamos haciendo con el gobierno de coalición. Hay varios países que ya tienen el gobierno de coalición. Por primera vez ahora que gane Ricardo Anaya, no tengo la menor duda, el próximo julio vamos a instalar el 1 de diciembre el primer gobierno de coalición, pero todo el mundo se va moviendo hacia esta parte de que la marihuana debe ser legalizada, que cada
individuo es autónomo en su propia definición y eso será agenda del Congreso que viene, ver si la podemos impulsar o no, si tenemos los votos suficientes. O sea, ojalá que Morena la apoye. Aquí otra diferencia, sí, digamos, que de estilos y de mecanismos de forma de gobernar. Uno más bien a través del Congreso y otro con consultas. O sea, no, estamos hablando a través del Congreso. La amnistía sería una ley en el Congreso. Todo tendría que pasar por el Congreso, pero, digamos, ustedes ponen más énfasis, consulta para la marihuana, consulta para los derechos igualitarios, para los matrimonios igualitarios entre personas del mismo sexo. O sea, para la amnistía. Andrés quiere consultar todo. Sí, es una democracia, ¿no? Sí, imagínate. ¿Tú crees que los derechos se ponen a consulta, Luis Humberto? No se ponen a consulta, pero claro no son decisiones arbitrarias. El tema de los derechos igualitarios, como en la Ciudad de México, hoy tiene 10 años, acabamos de cumplir el tema de los matrimonios igualitarios, y son derechos, no se pueden ir a consulta, nunca. Se tienen que consultar con la ciudadanía y tienes que oír, tienes que oír a todas. Pero ¿y los derechos de las minorías dónde quedan? Pero a ver, es que no hay que les acomode. Primero, que es autoritario. Los derechos de las minorías, imagínate. No hay forma que consultarlos. Así si le decía Hugo Chávez. Vamos a consultar, decía Hugo Chávez, si me puedo reelegir. Ángel, ¿Qué consultar? Favor, todo. Sí. Pero a lo que voy es esto. No puedes consultar los derechos de la minoría. Los derechos de la minoría no pueden ser consultados. Pero no puedes hacer un acto de autoridad unilateral. Eso es lo que estamos hablando. Lo demás es pirotecnia. Voy a hacer la recta final y ojalá, yo creo que eso es lo que todos desearíamos, que al final independientemente de quién salga en las urnas el primero, 6 años después, no tengamos lo que acaba de ocurrir. Por otro lado, qué bueno, con el presidente Peña, el primer reconocimiento después de 12 años prácticamente de lucha contra el narcotráfico, dice, no fueron suficientemente acertadas las políticas de seguridad y los logros y los resultados no son los que hubiéramos deseado. ¿Cómo vamos a evitar eso? Uno, no dándole continuidad a un proyecto que ya confesó, a confesión de parte, relevo de prueba, un proyecto que ya fracasó. Aquí tenemos que señalar 3 cosas importantes. El único de los candidatos que tiene una práctica exitosa en seguridad es Andrés Manuel. Y la mejor prueba de esto es nosotros, los habitantes de la ciudad, nos sentimos más seguros hoy o nos sentimos más seguros en la época de Andrés Manuel. Y habrá muchas pirotecnias y algún otro extraviado que diga... Anaya, no tienes experiencia. Experiencia de gobierno. No, pero el tema es tu equipo. El tema es tu equipo, ¿no? Cómo lo vayas ahí es donde las propuestas claras. No, Felipe está con Marita. No, el equipo acá es Elbester Gordillo y Napoleón Gómez Urte. O sea, eso me daría más vergüenza. Anaya ha sido muy claro en el combate a la delincuencia. Ha sido muy claro con el pacto de impunidad. Te lo digo muy claro. Las alianzas PAN-PRD tienen hoy en la cárcel a 3 exgobernadores porque combatimos la corrupción. Morena en Nayarit protege al gobernador Roberto Sandoval. Claro que sí, en el Congreso local votaron en contra del juicio político a Roberto Sandoval. No es falso, está aquí claro. En Nayarit protegieron a Roberto Sandoval los de Morena, igual que en Quintana Roo. Las alianzas PAN-PRD hoy tienen en la cárcel a Javier Duarte en Veracruz, tienen en la cárcel a Roberto Borges en Quintana Roo, y van por César Duarte y van por Roberto Sandoval. Aquí sí combatimos la corrupción y no tenemos un pacto con el pasado donde dice López Obrador, yo no voy a enjuiciar a Peña Nieto, amor y paz para adelante. Vamos cerrando, último comentario, con esto me voy. Es terrible. ¿Cómo sintetizarías tu propuesta? El único que tiene experiencia y tiene una historia de éxito de mejorar la seguridad es Andrés Manuel. El único que tiene la posibilidad de mejorar las condiciones de seguridad en este país es Andrés Manuel, por una sencilla razón. No está involucrado en todo este contubernio de intereses, que no es hipócrita al decir que un día estoy a favor de uno y en otro. Nosotros hemos sido muy consistentes y muy macizos en este tipo de cosas. Me voy contigo. El pacto de impunidad lo hemos roto cuando la ciudadanía confía en los gobiernos de coalición. Hoy lo vemos en esos estados de la República. Nosotros hemos dicho, nosotros no vamos a hacer borrón y cuenta nueva. Quien la hizo, que la pague. Esa es la propuesta de Ricardo Anaya. Justicia para todos los mexicanos. Justicia para todos los mexicanos. Hay que combatir la delincuencia y combatir la corrupción y no perdonar a ningún funcionario que haya cometido un acto de corrupción, como se lo plantea Andrés, con la amnistía. Usted decida, acaba de tener aquí dos versiones contrapuestas. Puede contrastar, sacar su punto de vista, que eso es lo más importante para nosotros. Gracias al senador Luis Humberto Fernández, Morena PT, y muchas gracias Ángel Ávila, secretario general del PRD. Un gusto. Gracias a los 12, de verdad, gracias, y seguiremos sobre el tema. Tenga una buena tarde. Gracias a usted por haber estado con nosotros. Nos vemos aquí mañana.